Bueno, para dar el comienzo de la charla de hoy a la tarde, del track de CIS, Implementaciones de Experiencias, va a presentar Agustín Ciancagrini, que es el jefe del Departamento de Informática de la Clínica de la Pequeña Familia de Junín. Él es oriundo de Misiones, hizo la carrera de médico en la UBA, del 2009 al 2014 hizo pediatría en el Hospital Carlos Gutiérrez, y posteriormente hizo la residencia en Informática en Salud en el Hospital Italiano. Es especialista en Informática en Salud, y desde entonces se ha incorporado a la Clínica de la Pequeña Familia para trabajar en la informatización de esa institución. Las áreas de interés: implementación de SIS, Data Analytics, terminología. Agus, cuando quieras, podés... Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias a Mari, que obviamente la tuteo porque le tengo mucho afecto. Para mí es muy importante poder participar de las jornadas. El año pasado, por una cuestión personal, no pude. Pero bueno, este año les voy a charlar sobre este título que se llama Las Fuerzas del Cambio, ¿sí? El EPF, Las Fuerzas del Cambio, un poco marketinera el título. ¿Qué es el EPF? ¿Sí? El EPF significa la pequeña familia y es un prestador, financiador, asegurador de salud. ¿Sí? Tengo un delay, ahí está, ¿ven la diapositiva? Sí. Es una institución prestadora de salud de servicios de mediana y alta complejidad que está ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires. Para que se den una idea, además de tener el grupo empresarial, además de tener la clínica, tiene un financiador asegurador y recientemente incorporó una droguería en el parque industrial de la ciudad. Para que se den una dimensión de qué volumen de consultas y de indicadores de producción manejamos, tenemos unas 6.800 consultas por mes en el ambulatorio. Esto fue previo a pandemia, probablemente este promedio haya caído ahora. Unas casi 2.000 consultas de guardia por mes. Tenemos unas 110 camas, de las cuales 18% son de UTI, unos 520 egresos por mes y unas 410 cirugías por mes. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en la ciudad de Junín, a 267 kilómetros al oeste, noroeste de la provincia, digamos, de la capital federal. Es una ciudad de unos 87.500 habitantes al censo del 2010, probablemente hoy ronde los 110.000 habitantes. Y es muy, muy importante que es un polo, una ciudad grande del interior, digamos, con un polo agrícola-ganadero, y tiene fuerte impacto tanto en salud como en las tecnologías. ¿Por qué? Porque a nivel salud es referencia de un montón de ciudades de alrededor. De hecho, hay 6 instituciones de salud parecidas a la nuestra, el EPF, con buena calidad, debería decir, o por lo menos si uno compara a otras ciudades del interior, la verdad que la calidad de la atención médica está por encima, es mucho más parecido a Buenos Aires que en el resto del interior. Y tenemos la presencia de la UNOVA, que es la Universidad del Noroeste, que eso la verdad que facilita mucho, ¿sí? ¿Y por qué les estoy charlando yo sobre un proyecto de informatización en un lugar tan oasis en el medio de la provincia de Buenos Aires? Bueno, básicamente porque la empresa tiene embebido dentro de su misión y visión dos cosas. Una, ser un centro de referencia regional, y por sobre todas las cosas, ser una institución de mejora continua, ¿sí? La empresa tiene 25 años de trayectoria y en este eje, digamos, o en estas dos cuestiones, se desprenden 3 ejes estratégicos que yo identifico que hace unos 10 años que se vienen laburando muy fuerte, que son un ciclo de mejora continua orientado a la calidad y a la seguridad del paciente. Esto es, digamos, exigiéndose con un organismo nacional que se llama ITAES, ¿sí? Que acredita en calidad y en seguridad instituciones clínicas de este estilo en el interior. Y bueno, con perspectivas de algún día tratar de apuntar a una meta internacional. Es un poco más complejo, pero por lo menos está dentro de nuestros planes. El segundo eje estratégico que se propuso la clínica es tratar de poder modificar sus procesos y su cultura. Y el tercero, que se desprende un poco por continuidad de estos dos, es el de fortalecer el sistema de información, y ahí es donde entramos en juego el equipo de informática del EPF. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, todo arranca fines del 2016, cuando fuimos desde la residencia del Hospital Italiano con un trabajo de relevamiento e informatización, y yo me incorporo a la clínica y puedo identificar el inicio del proyecto en marzo del 2017, cuando comenzamos a trabajar en la LAN, que es la red interna. Tuvimos mucho laburo previo a poder implementar esta clínica en cuestiones de infraestructura, ¿sí? En junio del 2017 pudimos concluir un proceso que habíamos iniciado, que era seleccionar cuál era el candidato a informatizar nuestra capa clínica.
hicimos un proceso de selección de candidatos con un RFP, bueno, todo lo que nos enseña el Hospital Italiano, y terminamos de finalizar esa elección en junio del 2017. También, durante el 2017, continuaron los trabajos de infraestructura. De hecho, en septiembre a diciembre, en ese periodo, pudimos montar nuestro data center, que ahora les voy a mostrar y les voy a contar un poco más. Pudimos terminar de instalar toda la LAN departamental y conformamos el equipo de trabajo en diciembre del 2017, que es el departamento de informática. Una cosa importante, en el 2018, en febrero, fíjense que varios meses después de que logramos tomar la decisión de ir por ese software, se pudo cerrar el acuerdo contractual y por ende empezar a avanzar en lo que era la implementación. Es así que en marzo empezamos a deployar las partes de test en nuestra infraestructura. Eso es una aclaración que vale la pena mencionar, o sea, el aplicativo está instalado on-premise, o sea, dentro de nuestra infraestructura. Y recién en junio del 2018 pudimos estabilizar la red y empezar a empadronar, que ahora les voy a contar un poco en la presentación cómo fue eso. Durante junio a diciembre de ese año 2018 estuvimos acumulando ese esfuerzo de empadronamiento y en diciembre del 2018 pudimos, con algunas características que van a ver en la presentación, largar la implementación del registro clínico ambulatorio electrónico nuevo. Para que se den una idea, en febrero de este año comenzamos a hacer los testeos para la historia clínica de internación, pero bueno, eso da para otra charla, ¿sí? Entonces, cuando me dieron este espacio y me propuse charlar con ustedes, dije, bueno, ¿cuál sería el enfoque que le queremos dar? Y dije, bueno, ¿por qué no sintetizamos el top 10 de las barreras, entendiendo barrera a cualquier elemento que surge de los componentes de un sistema de información, que adquiere una configuración de enlentecer o demorar los objetivos que uno se viene proponiendo. Entonces, orientamos la presentación a ese top 10 de las barreras, ¿sí? En primer lugar, y la más importante, son los cambios de alcance, ¿sí? Mientras yo voy charlando, ustedes van viendo y por ahí hasta se rían de los chistes que puse, pero es un fenómeno que es continuo, que nos fue pasando y nos sigue pasando, de que en un contexto como el nuestro, donde hay mucha potencialidad de informatizar. ¿Por qué hablo de potencialidad? Porque hay gobierno, hay decisión política, estratégica, etcétera, y hay un desfasaje de haberse informatizado, porque la clínica venía muy atrasada en eso. Surgen y resurgen y aparecen por todos lados necesidades de informatizar, y eso la verdad que ha sido exponencial. ¿Sí? Ahí a la izquierda está el gráfico de una curva exponencial, que todos estamos acostumbrados a ver por el COVID. Y esos requerimientos y tareas crecen todo el tiempo. Les pongo un ejemplo, como les pongo ahí abajo, y dice, pongamos una historia clínica. ¿Qué software elegimos? Che, ¿y qué licencias implica contratar este software? Che, hay que cablear, pero nos faltan computadoras, y los antivirus que no tenemos en las computadoras, che, acordate que tienen que acceder desde afuera de la institución. Eso, por ejemplo, nos puso a trabajar varios meses en todo el esquema de seguridad en redes para poder acceder de forma segura desde afuera. Che, y si piden las imágenes desde la historia, eso nos puso a trabajar en un proyecto que tenemos ahí en paralelo ahora, que cada tanto lo vamos empujando, que es el RIS y el PACS, que son los sistemas de imágenes. Y bueno, y así se fue alcanzando. La moraleja de esta historia es que es un esfuerzo continuo por acotar y definir los alcances, y eso nos desgasta mucho, ¿sí? Por suerte, la gerencia y la estructura de gobierno de la clínica colabora mucho en conducir todos esos requerimientos, pero así todo, estamos casi siempre sobresaturados nosotros desde el área de informática. Entonces, no subestimar la gestión de proyectos. Esta es la moraleja también, o la enseñanza de esto. Una cosa importante es que, a pesar de que hemos hecho esfuerzos de que los mandos medios de la clínica hagan el curso de gestión de proyectos en italiano, y nosotros tenemos una impronta, yo por lo menos de mi formación, una impronta muy fuerte en proyectos. Si bien internamente en informática nos hemos logrado manejar bastante con proyectos, a mí me gustaría que la empresa tome más esa cultura de gestión de proyectos. Es como que hoy en día es muy lean, muy ágil, digamos, y creo que habría que hacer un esfuerzo en formalizar más ese aspecto, ¿sí? Segundo componente, el people, la gente, el equipo humano, ¿sí? Hoy a la mañana escuchaba la charla de mis compañeros Guillermo Wolfar, a quien más conozco porque estuve con él en el Gutiérrez, pero también experiencias de informatización de los hospitales pediátricos, y ellos hablaban del equipo de trabajo, y esto es re importante, ¿sí? Y puse esta foto porque me encanta, porque mi hija me dice, che, papá, ¿cómo hacen para no caerse del colectivo ese, ¿no? Y eso es un equipo de trabajo, es toda esta gente haciendo una tarea re compleja y coordinada y con un objetivo en común, que es no caerse de ese bondi, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué características tiene o podemos sintetizar nosotros que
evidenciamos en el recurso humano nuestro. Es un recurso orientado al conocimiento y al perfil del conocimiento. Primer punto, escasea en el interior, ¿sí? Entonces, es un desafío conseguirlo. Segundo punto, tienen inherentemente en sí mismos la curiosidad y la actitud de autoaprendizaje. Casi les diría que es muy raro encontrar a alguien que quiera trabajar en informática que no tenga estas dos cualidades. Tercero, y esto lo trabajamos mucho y tratamos de fomentarlo nosotros todo el tiempo, que es generar vínculos simbióticos en conocimiento. Trabajamos en ese aspecto con la gente del italiano muy bien, con la gente de la UNOVA muy bien, con gente que presta servicios de infraestructura, por ejemplo, y nos vamos retroalimentando. Es un desafío mantener la motivación de estos recursos humanos, hay que invertir en la capacitación, eso es un aspecto que venimos medio flojos, pero estamos peleando año a año a que se suceda, digamos. Y por última reflexión, se devalúa nuestro país, y esto es un contexto desfavorable, porque el ejemplo de esto es que nosotros arrancamos siendo 11 en diciembre del 2017, hoy somos 7 en el equipo, y las 4 personas que se fueron son todas de perfil joven, que fueron a buscar otros desafíos y otras propuestas laborales. Entonces hay que implementar una estrategia que los retenga, y eso la verdad que no es fácil. No es fácil porque por ahí la empresa está metida en un montón de otros líos y tiene un montón de otras cosas que gestionar, y entonces está latente esta posibilidad, pero a veces cuesta llevarla a cabo. Tercera barrera, tecnología de virtualización y curva de aprendizaje, ¿sí? Como les contaba, nosotros tomamos la opción en el 2017, cuando largamos con toda esta estrategia, de tener una infraestructura central de procesamiento. Nos largamos a construir nuestro data center propio mínimo, ¿no? Porque no es un super data center, pero lo que nosotros queríamos era que todas las operaciones críticas del negocio de la empresa sucedan en servidores internos bajo nuestra administración, así sea que nosotros los custodiemos porque no tengamos todavía el manejo fino de la infraestructura. Fue así que construimos un lugar que ahora les voy a mostrar, que es un data center, donde montamos un rack con 2 servidores que son Dell, que tienen 40 núcleos lógicos, con 384 GB de RAM, por ahí esta parte es muy técnica. También implementamos un storage, que es como un gran disco rígido, y metimos una tecnología que se llama virtualización, donde adentro de esos 2 fierros, le decimos nosotros en la ingeniería informática, servidores, podemos tener muchas máquinas virtuales activas. De hecho, hoy en día tenemos 36 máquinas virtuales, y esto la verdad que le da mucha flexibilidad a los proyectos, porque de repente, no sé, hay que instalar el laboratorio que ha pasado, están escuchando los chicos, y Juan y Gaby estuvieron trabajando, y Diego, que están escuchando, estuvieron trabajando en esto, hace más o menos un mes, se nos dio la ventana de oportunidad de migrar el aplicativo servidor de laboratorio ahí adentro. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una máquina virtual y migramos todo eso ahí, y hoy en día es mucho más fácil de administrar. Estamos en un plan de mejorar esa infraestructura, ampliando el RAM y la capacidad de los discos, pero en definitiva lo importante es la curva de aprendizaje que tiene esto, porque si bien nosotros contratamos un partner que nos instaló todo esto, y el italiano nos ayudó un montón, nos hemos dado bastante la frente contra la pared, digamos, para aprender a manejarlo, ¿sí? Entonces, en la infraestructura les muestro unas fotos. Este es un antes en redes, ¿sí? Y este es un después en las redes, ¿sí? Con fibra y departamentalización y cableado estructurado. Este es un antes, ¿sí? En nuestro servidor data center. Antes teníamos esta foto de la derecha, chiquitita, era el rack central con el servidor viejo y 2 servidores, esto eran 3 servidores viejos, y en la foto de la izquierda pueden ver la parte de arriba del rack que teníamos en ese momento, donde estaba la distribución. Para los que no saben mucho de la parte técnica, la distribución es como la red que administra las otras redes. Es la red maestra a partir de la cual uno después se conecta a las otras subredes, que son los departamentos, que son los distintos edificios, etc. Entonces fuimos de esto a esto, construimos en un lugar alejado del potencial vandalismo, en un lugar oculto, que nosotros tenemos la llave, montamos ahí adentro. El de la izquierda es el rack donde están los 2 servidores nuevos, que son esos finitos, hermosos. El de abajo, que tiene todas las lucecitas, es el storage, que es como un disco duro gigante, y el de abajo de todo es el servidor ese que veían en la foto anterior, que era el servidor más viejo, lo limpiamos un poco y le pusimos. Y a la derecha tenemos la otra torre, en nuestro data center, donde está la distribución, que es la red de redes y todos los enlaces. Ahí recibimos todas las comunicaciones y tenemos los firewalls, o los firewalls, que son los dispositivos cortafuegos. Cuarto aspecto importante a resaltar, las contingencias. Esto es algo que todo el tiempo está en la cabeza de los informáticos. Acá les muestro un resumen de las contingencias que tuvimos nosotros, ¿sí?
Fíjense que en el gráfico de acá pueden ver en azul las sesiones ambulatorias, las entradas a la historia clínica electrónica a lo largo del tiempo. Para que se den una idea, nosotros hicimos las primeras pruebas en septiembre-octubre del 2018 y en diciembre del 2018 largamos con historia clínica. Hubo una contingencia grande eléctrica que nos la comimos antes de todo esto, que nos sirvió para redimensionar la parte eléctrica, porque lo que nos dimos cuenta con esa contingencia era que estaba mal hecha la instalación eléctrica del data center, ¿sí? Entonces hubo que rearmarla. Y después, fíjense que en flechas rojas tenemos a lo largo de la línea de implementación y del uso de la historia clínica distintas contingencias. La última fue hace poquito, hace 3 semanas. Y una cosa interesante que les quiero marcar es que nosotros nos largamos a calcular la disponibilidad del sistema. O sea, ¿cómo la calculamos? Bueno, como este proyecto es un proyecto ambulatorio, de historia clínica ambulatoria, lo justo era que el denominador de esta disponibilidad sea las horas activas de consultorio. ¿Por qué? Porque a diferencia de una historia clínica de internación que está 24/7 funcionando, una historia clínica ambulatoria todos saben que tiene el horario de consultorio, que es de 8, en nuestro caso, de 8 de la mañana a 9 de la noche y los sábados hasta el mediodía. Entonces, ¿qué hicimos? Del 3 de diciembre del 18 a la semana pasada, calculamos la cantidad de horas que había en ese rango horario, ¿sí? Asumiendo, digamos, este funcionamiento, y nos dio 7.887,36 horas. Y juntamos, en base a la lectura de los reportes de contingencia que hacemos nosotros después de cada uno de los eventos de contingencia, juntamos unas 17 horas de contingencia. Eso, fíjense que en el cálculo nos da muy bien, la verdad que nos da un 99.78% de disponibilidad, que eso es un indicador buenísimo, pero esto no habla bien de, o mejor dicho, lo único que refleja esto es la inversión que se hizo en infraestructura, esos 2 servidores que yo les mostré y las redes, ¿sí? Porque no hubiésemos tenido este número si no hubiésemos tenido esa calidad de infraestructura. Ahora, ese 0,21% a mí me preocupa porque no fue, esas 17 horas de calidad no fueron en horarios los domingos a la tarde, que no la está usando nadie. Fueron en horarios de uso, en general nos ha pasado al mediodía, daría para otra diapositiva, pero lo importante es que 8 de esas 17 horas fueron el horario crítico, y estoy seguro, yo no lo he medido, pero estoy seguro que tuvo un impacto a nivel asistencial porque o no se escribió, lo más probable es que haya pasado eso, que el paciente no haya sido registrada esa consulta en historia clínica ambulatoria, ¿sí? Una breve acotación de la última. En la última, que fueron 3 horas, que fue hace 3 semanas, sucedió lo siguiente. El data center nuestro, las redes de comunicación, al igual que el quirófano, las luces de quirófano y los respiradores, están conectados a una batería central que no se apaga nunca, que se llama UPS. Hace 2 semanas entró un técnico a trabajar en el reemplazo de esas baterías. ¿Y qué pasó? Hizo un falso contacto y la UPS se cortó, digamos, cortó la corriente porque se moría electrocutado el operario. ¿Y qué pasó? A nivel de los respiradores y a nivel del quirófano fue un apagón de 30 segundos. Ahora, el garrón nos lo comimos en sistema, porque tuvimos 2 horas para levantar todos los sistemas, más 1 hora más para poder estabilizar y avisar todo. Tuvimos 3 horas de contingencia cuando el impacto desde el punto de vista eléctrico fue mucho menor en otros lugares. Entonces, es no menor, ya estamos en plan de trabajar con la gente de mantenimiento de que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Otro punto que tuvimos que ir a trabajar fue la reingeniería de procesos. Y cuando fuimos a implementar la historia aquí en ambulatoria, nos encontramos que teníamos que relevar el proceso de recepción ambulatoria, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan, es el acto previo a ser atendido en el consultorio, y esto es un proceso administrativo que tiene estos subprocesos que están abajo. Cuando lo fuimos a ver, veíamos que las secretarias concurrían el turno, autorizaban la prestación, que ahí entran a distintas webs, porque según la obra social, tienen que entrar a la web A o a FEMEO acá en el interior, etc. Tenían que cobrar, o completar una planilla muchas veces en papel, tenían que cobrar si correspondía a un diferencial o una consulta privada. También a veces agendaban, por ahí algún paciente que salía de la consulta y decía, no me da turno para fulano tal día, orientaban al paciente, porque capaz que muchos pacientes al estar en un lugar de mucho flujo de pacientes le preguntaban, che, ¿dónde queda la cafetería? Y también hacían triage. Ellas están entrenadas para, si viene alguien con dolor de pecho, lo priorizan y lo mandan hacia la atención de guardia, ¿sí? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hay lugar para el empadronamiento en todo esto? Y la verdad que no había lugar, y ahí fuimos a analizar los números. Nosotros tenemos un promedio de 400 pacientes que pasaban por este proceso por día. Ven que ahí está el A, el B y el C, este proceso que hablamos. Cuando fuimos a medir los tiempos, el tiempo promedio basal por cada paciente era de 8 minutos. Eso representaba por día unas 17 horas por recurso humano,
porque hay que tener en cuenta que en el horario de consultorio el plantel administrativo en promedio tiene 3 personas trabajando por hora, ¿sí? Y nosotros le íbamos a meter un proceso que en promedio duraba 4 minutos, que es el proceso del master file, donde el paciente viene, se le toma una fotografía, se escanea el DNI, se lo da de alta en forma unívoca en un sistema. Entonces, lo que se decidió fue incorporar un recurso humano para empadronar solamente, exclusivamente, que fíjense que en este gráfico yo tengo en rojo las concurrencias que tenía por día, con picos de había días de hasta 600, por eso el promedio 400, y en azul la cantidad de empadronados por día. En diciembre del 2018 logramos que se incorpore un segundo recurso humano, y con eso a todo nivel llegamos a empadronar casi un 40% del flujo de pacientes diario. Durante casi un año estuvimos empadronando a estas 2 personas y tratando de que la gente del plantel administrativo, que estaba muy sobrecargada y que no tenía mucho hueco para meterle una tarea más, lo vaya incorporando, de hecho lo iban haciendo, y tratando de encontrar el punto de saturación, que ahora lo vamos a ver, pero bueno, fíjense que recién, más o menos acá en mayo del 2019, logramos que el proceso pase a las manos completamente del plano administrativo. Entonces, fíjense que acá tenemos unos aspectos importantes. El primero, sin empadronamiento no hay historia clínica electrónica, entonces eso nos demoró la largada de la historia clínica electrónica. De hecho, si ustedes ven este gráfico, donde yo tengo solamente los empadronamientos, y tengo la media de los empadronamientos en el tiempo, fíjense que yo largué en junio del 2018 a empadronar, pero historia clínica electrónica pude empezar a usar en diciembre del 2018. ¿Sí? Durante ese tiempo fui juntando pacientes en el empadronador, ¿sí? Y después hubo un tiempo más empadronando y generando esfuerzo de empadronamiento, y ahora después les voy a decir, fíjense acá una cosa importante, marzo del 2020, COVID, cómo nos baja la demanda del empadronamiento y obviamente la demanda, ¿sí? Entonces, una cosa que nosotros todo el tiempo nos tratamos de preguntar es, ¿cuándo va a suceder que se sature el empadronamiento? Porque todos sabemos que el empadronamiento es algo que viene, que uno lo tiene que hacer, que tiene un esfuerzo muy grande al principio, pero una vez que yo tenga al paciente empadronado, cuando ese paciente recurra, yo no tengo la necesidad de empadronarlo porque lo tengo bien empadronado. Entonces nosotros sabíamos que, históricamente, por estadísticas de consultorio, que alrededor de unos 45, 60 pacientes por día son nuevos, y eran fichas que nuevamente se abrían, con lo cual nosotros deberíamos esperar en algún momento llegar a empadronar ese número, 45 o 60 personas por día. Entonces nosotros decíamos, si nosotros vamos empadronando, está bien, por ahí no llegamos al 100%, que es la gran autocrítica que tenemos que hacernos. No llegamos al 100% del flujo de pacientes para empadronar, pero si nosotros íbamos empadronando un 20% por día, ¿cuándo iba a suceder el momento en que empiece a bajar el esfuerzo de empadronamiento? Entonces tratamos de calcularlo a eso, como punto de saturabilidad del empadronamiento. Inicialmente, a ojo, lo calculamos en unas 20.000 personas, pero fíjense lo que nos reveló un análisis del periodo junio del 18 a junio del 2019. Durante ese año, de junio del 18 a junio del 2019, pasaron por los consultorios de nuestra institución, en realidad se efectuaron 153.100 consultas, ¿sí? De las cuales, si yo las tomo unívocas, fueron 44.307 personas esas consultas. Ahí está mal escrito, acá es concurrencia, son consultas, 153.100 consultas. O sea que yo tuve un promedio de 3,4 consultas por persona durante ese año 2018-2019. O sea que tuve una recurrencia de un 25% durante ese periodo. En ese mismo periodo, perdón, vuelvo para atrás, nosotros empadronamos con este esfuerzo que les describí recién 31.957, o sea, el 72%. Con lo cual, uno asume que nos quedó un 30% para empadronar al año siguiente, siguiendo en esta dinámica de no... Entonces, en definitiva, hasta octubre del 2019 empadronamos por arriba de la media, ¿sí? Empadronamos durante la media en este periodo y empezamos a empadronar por abajo de la media este año, un poco sesgado por la pandemia. Entonces lo que nosotros creemos es que el punto ese de saturación está sucediendo en algún lugar de este intervalo de tiempo, ¿sí? Siguiente barrera, la competencia entre sistemas. Dada la característica de nuestra implementación, nosotros tuvimos un tiempo y tuvimos que pivotear y gestionar este fenómeno que se dio, que era que la historia clínica previa heredada competía con la nueva. ¿Y por qué se daba esto? Y en parte por esto que los que les conté del empadronamiento, porque si yo podía meter en la historia clínica nueva al 20% de los pacientes que asistían a la consulta por día, ergo,
yo no podía usar la historia clínica nueva en el 100% de los pacientes, los tenía que ir evolucionando y usando y habilitándolos en la historia nueva en la medida que los iba empadronando. Y otra cosa que nos actuó de fenómeno para que esto suceda fue la funcionalidad llamador. ¿Qué es esto? La historia clínica vieja tenía hecha ad hoc un desarrollo específico por el producto, que se lo habían hecho al EPF, donde el médico hacía clic en un botoncito desde la historia clínica vieja y llamaba al paciente en una pantalla, salía afuera y decía fulano consultario tal. Eso nosotros la historia clínica nueva no lo tenía, y no daba tampoco en los análisis que hicimos de flujo de que el médico ingrese a la historia clínica vieja para llamar y después use la historia clínica nueva. Era como que yo le estaba haciendo usar dos historias clínicas, ¿sí? Tampoco podíamos restringir a que solo usen el llamador de una. Entonces se nos dio ese fenómeno durante diciembre del 2018 que largamos, hasta mayo, en realidad 1 de junio del 2019, que pudimos implementar un llamador que desarrollamos nosotros. Existió una convivencia entre el verde y el negro, que ven acá, que son las evoluciones en la historia clínica vieja y las evoluciones en la historia clínica nueva. Una cosa importante a destacar, fíjense que si durante todo el tiempo, y esto fue histórico, existía un gap entre lo que se escribía en la historia clínica electrónica vieja, esto negro, y las pacientes que concurrían por día, que es lo rojo. Ese gap yo lo entiendo y no lo hemos podido cuantificar o objetivar con algún estudio, pero lo entendemos en cuestiones de usabilidad de la herramienta vieja y en la cultura que tenían los médicos. Ahora, eso cambió, y fíjense que a partir de que nosotros implementamos, y por ahí da para hacer otra diapositiva, no la pude hacer, nosotros tenemos una alta tasa de registro en la historia nueva, o por lo menos mejor que la que teníamos antes, y esto tiene que ver básicamente con la usabilidad que tiene la historia clínica nueva. Entonces, resumidamente, uso de historia clínica electrónica al 30 de octubre, que es la semana pasada cuando armé la diapo. Al 30 de octubre tenemos 73.935 historias clínicas activas, ¿sí? Tenemos acumuladas casi 200.000 sesiones. Nosotros medimos la sesión como el acto del médico entre que entra y sale de la historia. O sea, cuenta como una sesión, tanto entrar a leer una historia clínica de un paciente como entrar a escribir una evolución. Y fíjense que este gráfico de abajo muestra las sesiones, o sea, ese acto de entrar y hacer alguna acción a lo largo del tiempo, desde el inicio de la implementación, que fue diciembre del 2018, con poca gente, porque la verdad que lo usaban en los pacientes que podían y los usuarios más adherentes tempranos. Durante ese periodo, hasta junio del 2019, que implementamos el llamador, pudimos ir aumentando algo el uso con esfuerzo de capacitación y cursos, etc. Y después la verdad es que se estabilizó en esta tasa de uso. Fíjense acá el efecto pandemia, hoy en día estamos usando al 50% de lo que veníamos usando antes del año pasado de la historia clínica electrónica. Barrera número 7, ya vamos llegando y no sé cómo vengo en el tiempo, pero me apuro. Ayudar, enseñar y controlar a los usuarios, ¿sí? Fíjense que los usuarios a veces hacen esas cosas que están haciendo en la foto, ¿sí? Acá se nos plantea una cosa que nos está generando un dilema grande en informática en el EPF, que es el dilema de los Exceles, ¿sí? Al no disponer de recursos o soluciones informáticas ad hoc, toman fuerza muchas iniciativas de resolver con lo que hay. A nosotros eso nos pasa todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En los modelos mentales, como el grafiquito ahí de Kino, nuestros usuarios ven al Excel, que por suerte a partir de este año es Google Sheets, porque pudimos migrar los Exceles a un modelo colaborativo de Sheets. Ellos ven en el Sheet la solución de un montón de cosas. Y así han salido planillas de controles de stock, de seguimiento de pacientes que tienen COVID. Tenemos una muy buena que hicieron los chicos de proceso junto con el área de desarrollo para llevar el ADT y los camilleros, ¿sí? Pero esas no son sistemas de información formales, y es un desafío ahora para nosotros después tratar de volcar y llevar todo eso a un verdadero sistema de información formal que encima por ahí muchas veces no lo tenemos aceitado todavía, ¿sí? Entonces el dilema es a esas iniciativas decir que no y por ahí apalancar una resistencia o truncar una expectativa, o tratar de conducir esa proactividad. Bueno, en ambos caminos es esfuerzo, ¿no? Falta de interoperabilidad, 8. Nosotros partimos de un esquema de 0% de interoperabilidad. Bueno, yo asumo que todos los que nos están escuchando saben lo que es la interoperabilidad. Así que comenzamos con el maestro de pacientes. ¿Esto qué es? Nosotros tenemos, este es un diagrama en los cuadraditos que muestra nuestro sistema de información. Es un diagrama de sistema. Fíjense que nosotros tenemos en verde las dos cosas que implementamos nuevas, que son la HCE nueva y el EMPI, que es el Master File.
En naranja tenemos nuestros aplicativos históricos heredados, que son el ERP, que es el administrativo, software administrativo, el PAX y el LIS, que son los de imágenes y laboratorio, y tenemos, como les decía, mucho en Sheet, mucho en Excel, mucho en papel. En gris están otras cosas que son más, digamos, categóricas de la definición de un sistema de información. Pero lo que quiero decir es que lo primero que hicimos fue desarrollar un proceso en Python que llevara a los pacientes que estaban hechos en el EMPI y los grabara en el ERP. Porque ¿qué nos pasaba? Que obviamente cuando empezamos a empadronar el master file, cortamos el grifo para que no nos empadronen gente en el plano administrativo porque teníamos que lograr una unidad. Pero, ¿hacia dónde queremos ir? Y bueno, lo que queremos hacer, que de hecho estamos trabajando ahora de la mano del proyecto PAX, que vamos a implementar en los próximos meses, vamos a poner una tecnología que se llama MEF, que permite interconectar con HL7, digamos que es un lenguaje, un estándar, interconectar los subsistemas. Y lo que tratamos de hacer, que eso va a ser hay que agarrar pico y pala y mucho laburo, tratar de llevar todas las cosas que los usuarios en su modelo mental lo hacen en papel, en Excel, en Sheets, a los sistemas formales, ¿sí? Novena barrera, dificultad para gobernar los maestros de datos. Ahí en la foto de la izquierda es un código genético, ¿sí? ¿Y por qué puse eso? Porque la definición de un índice maestro es la unidad primaria de agregación de cualquier elemento contenido en un catálogo. Eso está sacado de un libro de informática puro. Desde nuestra perspectiva, un índice maestro tiene que ser un proceso primero. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar de que lo que estoy dando de alta, así sea que el sistema tiene una VM, es unívoco, ¿sí? Y debe ser un servicio en segunda instancia. ¿Por qué? Porque yo tengo que disponerle esa referencia a otros sistemas para que todos se ordenen de la misma manera. Una cosa importante es que el índice lleva intrínseco un principio filosófico, lógico, que se llama identidad, donde una cosa es idéntica a sí misma y es distinta a la otra. De ahí hablamos, y esto lo quiero mencionar porque es la manera de entender el por qué es importante que los maestros sean unívocos. Un paciente es un paciente, no puede ser María Smith sin la TH, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros índices maestros? Bueno, los que primero tenemos que atacar son las tablas maestras del acto médico, y nosotros empezamos y nos encontramos muchos problemas con esto. Fíjense, ejemplo 1, tabla maestra de prestaciones del ERP nuestro institucional. Primero tengo distintos nomencladores. Este campo CLA de la tabla maestra dice que hay un nomenclador de idioma, un nomenclador nacional, un nomenclador especial, etc. Fíjense que hay mismos códigos que identifican mismas descripciones, pero que en este caso se contamina la descripción con una ambigüedad que es una resolución. Acá claramente hay un concepto normativo de una resolución que seguramente, no sé qué diría, no la busqué, esa resolución del año 87, pero andás a ver si era que había que cobrar, que había que cubrir el 100% de esa prestación. Ese concepto está contaminando la lógica del maestro. Acá hay otro ejemplo, TAC 3D y TAC tridimensional. Códigos distintos, conceptos ambiguos, descripciones redundantes. Contaminación de los conceptos por la lógica del convenio. Che, esta TAC 3D abdominal es para ODE, esto no tiene que estar en una tabla maestra de prestaciones. ¿Sí? Ejemplo 3. Contaminación de la lógica de cobertura en nuestros conceptos. Claro, resonancia al 80%, la tercera resonancia al 60%, claro, porque si no se te van todos los afiliados y le cobra el 100 cada vez que vienen. Y contaminación de la lógica administrativa, bueno, hay una ginecografía sin honorarios. Entonces, en definitiva, gobernar esto implica un esfuerzo muy grande de primero convencer y enseñar y que entiendan los que son dueños de estos datos, que son los gerentes de prestaciones, en este caso, que entiendan la importancia del principio de identidad de un maestro y que pongan todo su laburo y toda su artillería y a toda su gente a llegar a esa lista unívoca, ¿sí? Y después nosotros los informáticos de rompernos la cabeza de cómo hacer para generar los diccionarios entre sí, ¿sí? Última barrera, la calidad de nuestras producciones. ¿Por qué? Porque como todo en la vida existe un lado positivo y un lado negativo, un arma de doble filo. Lo que estamos viendo es que el registro electrónico a nosotros nos mejoró mucho la legibilidad, pero de la mano de eso vienen los problemas de la inteligibilidad, o sea, el registro es poco legible porque en realidad se escribe mal, ¿sí? De hecho, bueno, una confidencia, el otro día estábamos revisando con un jefe de servicio la historia clínica electrónica en internación y copiando lo mismo que leíamos de la de papel, y claro, decíamos, che, ¿cómo puede ser que hayan escrito esto de este paciente? Y no pasa por errores de ortografía o una buena redacción, pasa por la interpretación del paciente y la producción que hacemos como médicos
de ese contenido, ¿sí? Así que como reflexión final, 2 diapositivas más. ¿Cómo son percibidas las barreras por nuestros usuarios? Bueno, esto me gustó ponerlo porque nosotros cuando largamos ahí en diciembre del 2018 la historia clínica, que se acuerdan que les mostré que pudimos hacer que se use un poco más la historia clínica ambulatoria, yo capacité a los 160 médicos que estaban involucrados en eso con un curso que hicimos en una plataforma virtual, y era obligatorio ese curso y tenía secciones, y en una parte, antes de hacer el curso, les tomábamos una encuesta, ¿sí? Que no pude escribir nunca nada sobre eso, pero lo interesante es que en una parte de esa encuesta le decíamos, definan con una palabra cuál es la percepción que ustedes tienen al momento cero, sin haber usado la historia clínica electrónica todavía, de las barreras. Y los usuarios pusieron esto. Fíjense que el tiempo es la barrera que ellos más viven o palpan. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que eso nos atraviesa, va más allá de la tecnología y la historia clínica electrónica. Por eso es la medicina de hoy, donde para ganar un mango más hay que atender la mayor cantidad de pacientes en el mínimo tiempo posible, ¿no? Por último, me gusta mucho esa frase, que no se las voy a decir quién la dijo, pero me encanta, que es predecir el futuro es riesgoso, cambiar la realidad es casi imposible. Y como conclusión, las barreras son parte del cambio y adoptan diferentes configuraciones según el componente del sistema de información en el cual se apoyan, y muchas veces no se pueden predecir, simplemente hay que comprenderlas y tratar de comunicarse muy bien y tener habilidades blandas para gestionar estos cambios. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Agus.